Andrés Colmán, que es un periodista de larguísima trayectoria en nuestro país en temas de derechos humanos, y bueno, Eve, que es nuestra moderadora. Entonces, creo que, no sé, Eve, cuando vos digas podemos empezar. Me parece muy importante que pueda realmente darnos la bienvenida Magdalena Rivarola, directora de Flaxo Paraguay. Adelante y bienvenida también. Sí, muy buenas tardes. En nombre de Flaxo Paraguay, realmente me complace, ¿verdad?, dar la bienvenida a esta actividad que se desarrolla en el marco del diplomado de Derecho que está llevando a cabo Flaxo Paraguay junto con CIDIA y con el apoyo de UNICEF, Plan y otros. Así que me complace mucho tenerle a los prestigiosos panelistas, ¿verdad? Y encontrarme con Alberto, ¿verdad?, que también muy gentilmente, ¿verdad?, en esta actividad. Y yo los dejo ya para la presentación, ¿verdad?, de Alberto, que es el director de la unidad de la sede académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Argentina. Gracias, Magdalena. Mientras esperamos que Aníbal Cabrera de la CEDIA se una, tal vez Rudy podrías como comenzar introduciendo estos conversatorios y el de hoy en particular, ¿te parece? Sí, nuevamente un gran agradecimiento a la mesa de panelistas, simplemente, y a todas las personas que están asistiendo al panel. Este panel se realiza en el marco de un diplomado que estamos desarrollando en Flaxo Paraguay conjuntamente con CEDIA, que es la coordinadora por los derechos de la infancia. Y el diplomado se titula Las desigualdades y los derechos de niñas, niños y adolescentes en Paraguay, que ha sido diseñado para dar respuesta a una necesidad de distintos actores políticos, técnicos, que trabajan en el campo de la niñez de diferentes ámbitos. Y es muy interesante porque gracias, en cierto modo, a las posibilidades que nos brinda la virtualidad, es un diplomado que llega a todo el país, en el caso de Paraguay. Y lo que estamos queriendo es que, sumado al desarrollo del diplomado, desarrollar una serie de actividades abiertas. En el marco de estas actividades tenemos una serie de conversatorios, y hoy estamos teniendo el primer conversatorio, que es sobre comunicación, desarrollo y derechos humanos. Es decir, hay una gran pregunta que nos hacemos en este conversatorio, que es cómo promover y difundir temas de principio de enfoque de derecho, ¿verdad? Cómo responder también y contrarrestar todas las campañas que se están dando por medios tradicionales, por redes sociales, de grupos que incluso ponen en cuestión mucho lo que se ha podido avanzar en términos de derechos de niñas, niños, adolescentes, en temas de interculturalidad, inclusión, enfoque de género y otros temas. En ese marco es que se desarrolla el conversatorio de hoy, y después le estaríamos anunciando otros conversatorios que estamos planificando, que serían aproximadamente uno por mes, uno donde estaríamos trabajando específicamente la situación de niñas, niños, adolescentes que pertenecen a pueblos indígenas en Paraguay, y también el tema de género, pobreza y derechos humanos, que sería un tercer panel. Es decir, sobre eso estaríamos informándole un poco más. Y entonces, básicamente es el objetivo de nuestro encuentro de hoy, que es, sin duda va a ser de mucho interés y va a aportar muchísimo para nuestra comprensión y discusión sobre el tema de los derechos humanos, y este tema fundamental ahora, que es cómo manejar el tema comunicacional de los diferentes ámbitos y espacios que existen actualmente. Así que muchísimas gracias nuevamente, y te doy nuevamente la palabra, Eve, para continuar.
Bueno, buenas tardes. Mientras que lo esperamos a Aníbal, que seguramente estará llegando, nos gustaría realmente contarles un poco de la trayectoria, ¿verdad? De los panelistas de hoy, porque toda, ¿no? Es muy larga y muy productiva, ¿verdad? Entonces, bueno, Luis Alberto Quevedo es licenciado en Sociología y graduado en la École de Haute Étude de las Ciencias Sociales de la Universidad de París, donde estuvo estudiando una maestría en Sociología. Es director de la sede argentina de la Flaxo, profesor titular de Sociología Política en la Universidad de Buenos Aires. Es director del posgrado internacional Gestión y Política en Cultura y Comunicación y del posgrado Opinión Pública y Comunicación Política de la Flaxo, sede argentina. Ha escrito más de 100 artículos y capítulos de libros sobre cultura y comunicación, política y medios, derechos humanos y cultura política. Rafael Obregón es doctor en filosofía por la Universidad Estatal de Pensilvania, Estados Unidos, y tiene una maestría en humanidades, asuntos internacionales, comunicación para estudios de desarrollo de la Universidad de Ohio en el mismo país. Es actualmente representante de UNICEF para Paraguay. Pero antes de eso, se desempeñó como profesor asociado de comunicación para estudios de desarrollo en la Universidad de Ohio. Fue asesor regional de la División de Salud Familiar y Comunitaria de la Organización Panamericana de la Salud y de la Mundial, director y profesor asociado del Departamento de Comunicación Social de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Por supuesto, consultor y asesor de organismos de desarrollo de las Naciones Unidas. Y Andrés Colmán Gutiérrez, con una larguísima trayectoria como periodista, escritor y guionista. Fue reportero en el diario Última Hora de Asunción durante la mayor parte de su carrera. Ha escrito, publicado novelas, cuentos y relatos, libros de historia, reportajes investigativos y narrativos, guiones para cine y documentales. Ganó realmente numerosos premios. No los voy a leer todos, pero son bastantes. Y ha sido presidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay por el periodo 2019-2021. Es además docente de periodismo, consultor y gestor cultural. Actualmente dirige el espacio creativo, vamos a ver, Ñe Raitu, en guaraní, en la ciudad de Atirá, desde donde muy pronto lanzará su propio medio periodístico digital junto con su esposa Desiree Esquivel. Bueno, así que verán que el blend de esta tarde es muy interesante alrededor de la temática de comunicación y desarrollo, ¿verdad? Y derechos humanos fundamentalmente. Si les parece, podríamos comenzar con la primera ponencia de Luis Alberto Quevedo. Adelante. Ahora está Aníbal, que tal vez pueda darnos unas palabras. Bien, muy bien. Bien, perdón por la conexión. Estaba buscando un lugar donde ubicarme acá donde estoy. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en esta tarde de hoy. Para la CEDIA, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, es sumamente importante este diplomado. Es el segundo cohorte del diplomado que estamos apoyando con Flaxo para desarrollar estos contenidos en torno a las desigualdades y los derechos de niñez y adolescencia. Y el tema comunicación para el desarrollo y derechos humanos nos parece además fundamental en un contexto social y político de grupos fundamentalistas, de grupos antiderechos, de grupos antivacunas también incluso, que hacen que efectivamente se ponga en tela de juicio todo lo que hemos avanzado en materia de derechos humanos en los últimos tiempos. Hay veces que nos preguntamos si estamos en tiempos de la preconvención de derechos de niñez incluso, porque parece que todo eso que creíamos que ya estaba sabido, que ya estaba instalado en el Estado, autonomía progresiva, interés superior del niño, participación protagónica, los principios que tiene la Convención de Derechos de Niñez de Naciones Unidas, que ya creíamos que estaban puestos como políticas públicas, que ya creíamos que las comunidades lo tenían introyectado y que nuestras organizaciones de sociedad civil lo tenían trabajado también con sus comunidades con quienes todos los días abordan temas diversos y acompañan en situaciones de violencia y pobreza. Hoy todo eso está en entredicho y nos parece sumamente clave poder
dialogar desde la academia estos temas, pero también desde la práctica junto con Andrés Colmán Gutiérrez, que es un periodista de muchísima trayectoria, tanto en Paraguay como en la región. Así que muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos en esta iniciativa y en esta tarde de hoy. Gracias. Gracias, Aníbal, realmente que has podido llegar. Así que ya estamos a punto, ¿verdad? La idea es que, bueno, cada panelista pueda conversar y traernos su perspectiva sobre este tema hasta media hora, hasta 30 minutos, luego de los cuales entonces abriríamos a preguntas. Las preguntas van a ser canalizadas a través de este chat y tal vez si se está difundiendo en Facebook por otros chats, como los del diplomado, vamos a estar recibiendo y dirigiendo las preguntas para que los panelistas puedan contestar. Así que aprovechen y hagan todas las preguntas, los alumnos de diplomado, las alumnas, bienvenidas todos. Así que los dejamos con la primera ponencia. Luis Alberto, ¿te parece? Sí, muchísimas gracias. Bueno, primero quiero saludarlos a todas y todos. Gracias por la invitación. Quiero agradecer muy especialmente a Magdalena y a Rudy de Flaxo Paraguay, que son colegas, amigos, con los cuales trabajamos hace muchos años. Un placer realmente poder participar hoy de esta actividad. Y también muy contento de poder participar de un conversatorio donde las diferentes miradas, las que va a aportar Rafael, Andrés, y lo que acaba de decir Aníbal también, que quiero retomar, me parece que nos va a permitir tener un muy buen diálogo en esta tarde. Yo quiero decirles que, más allá de mi función como director de la Flaxo Argentina, yo trabajo desde hace muchísimos años en temas sobre todo de comunicación, he trabajado en temas también de derechos humanos. No soy un especialista en niñez y adolescencia, pero quiero decirles que lo que quiero presentar hoy como reflexión es el resultado de un trabajo que hemos hecho en la sede argentina, un trabajo interdisciplinario donde estuvieron presentes los equipos del área de desarrollo humano y salud, de la Flaxo, el área de comunicación y cultura, y que lo que intentamos es utilizar este momento tan particular de la humanidad y de cada uno de nuestros países y de cada una de nuestras instituciones, que ha sido y es la pandemia, como una especie de observatorio, de lugar, de gran momento para analizar el cruce entre temas tradicionales, temas que ya tienen más de 200 años en nuestra modernidad, como es el tema de los derechos humanos o los derechos en general, el tema del espacio público, el tema de la comunicación y el tema de las desigualdades, ¿no? Ese momento de la pandemia nos ha permitido ver todos estos fenómenos de una manera muy particular. Y yo voy a referir un poco a la experiencia argentina, primero por mis limitaciones de que no quiero hablar de otras realidades que he leído, conozco algunas cuestiones, pero no soy un especialista, pero también para reflejar algunas de las reflexiones que hemos hecho acá en la sede de Flaxo Argentina y que puede significar algún aporte para este debate sobre el tema de niñez, adolescencia, derechos humanos y la comunicación, ¿no? El espacio de la comunicación. Yo le agregaría solamente a eso también los temas del espacio público, ¿no? Yo creo que Aníbal en la presentación que hizo recién señaló con mucha claridad, y yo quiero empezar por ahí, que nosotros podemos decir que la niñez y sus derechos, pero podría hablar más en general, lo que fue las declaraciones y las convenciones sobre derechos humanos, son una construcción cultural que no tiene mucho tiempo, que tiene 200 años o 250 años, y que también el vínculo que tiene esto con la comunicación ha sido muy pensado, muy problematizado en el siglo XVIII, XIX y XX, y hoy recogemos algunos de esos debates y los vemos a la luz de los acontecimientos actuales, y en algunas cuestiones nos parece que hemos avanzado mucho y en otras nos parece que hemos retrocedido 200 años.
Y me parece que en eso está la riqueza y a la vez el drama de analizar la temática de derechos de niños, niñas y adolescentes y de la comunicación en este momento histórico que significa la pandemia. Y digo esto porque en este escenario pandémico, que es indeseado, que ha sido y es todavía muy doloroso, difícil de transitar para todos y todas, apareció de manera muy despojada tanto las políticas afirmativas de derechos como en algunos casos las disputas por los derechos, ¿no? Un retroceso, decía Aníbal en algún sentido, y por otro lado la disputa por el sentido de los derechos. Y yo diría también, le voy a sumar a esto lo que hemos discutido en Flaxo Argentina, que apareció con un poco de claridad y nos permitió tomar ciertos debates por la invisibilidad de algunos derechos, ¿no? Los derechos de niños, niñas y adolescentes no son derechos que siempre estén en primer plano y que siempre sean reconocidos culturalmente por la sociedad. Yo diría que todavía están muy en construcción, ¿no? Y esa construcción se realiza dificultosamente todos los días y a veces se avanza y a veces se retrocede. En la pandemia ha pasado esto y por eso me gustaría empezar por contar algo de la experiencia argentina y hacer 2 o 3 reflexiones sobre este tema. En Argentina, la pandemia, una vez que fue declarada y que se empezaron a tomar en cada uno de los países medidas, tuvo un episodio muy especial que fue lo que acá se llamó el ASPO, o sea, el aislamiento social preventivo y obligatorio que decretó el gobierno nacional el 20 de marzo del 2020. O sea que estamos cumpliendo los 2 años en estos días, ¿no? Esa sanción legal de una imposibilidad de tránsito y de tener libremente el espacio público como un lugar de uso, etcétera, significó la prohibición de desplazamientos en las rutas, en las calles, en los lugares donde trabajábamos o estudiábamos, en el sistema educativo, en los eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos, en la actividad comercial, con algunas excepciones, etc. Y también el cierre de fronteras, ¿no? En muchos países, la Argentina fue uno de ellos, se cerraron fronteras, tanto internas. En Argentina era muy difícil transitar entre las provincias, de una provincia a otra, desplazarse, a veces de una ciudad a otra, porque los municipios también tuvieron políticas particulares, y las rutas aéreas o las rutas internacionales también tuvieron cierres y cuidados, ¿no? Como consecuencia de todas estas medidas, los niños, niñas y adolescentes quedaron confinados en sus hogares y las personas adultas fueron las autorizadas para desplazarse con restricciones, por ejemplo, a realizar compras, a pasear sus mascotas. Es increíble, pero en la legislación que rigió en Argentina al principio fueron más atendidos los paseos de mascotas que los derechos del niño al uso del espacio público o al esparcimiento o al uso de la recreación o del encuentro con los otros, etc., ¿no? Y los servicios de salud todos fueron reestructurados priorizando el tema del COVID y los cuidados en relación al tema del COVID. Pero los niños y niñas permanecieron en los hogares, sin escuela, sin contacto con otros familiares fuera de los convivientes y también con un escasísimo vínculo con otros niños y niñas de sus mismas edades. Y en relación a la educación, las clases que habían comenzado una semana antes de esta restricción continuaron, pero de manera remota, ¿no? Diría yo que de un día para otro casi 7 millones de niños y niñas en Argentina que asistían al nivel inicial o primario o la enseñanza media, se recluyeron en sus casas y tuvieron que hacer la continuidad de sus estudios de manera virtual. Bueno, esto pasó en muchos lugares del mundo, pero sin embargo en cada lugar tuvo coloraciones distintas, matices diferentes. A veces dentro de un mismo país hubo matices diferentes, ¿no? Ahora, lo que se observó en este periodo es que la niñez estaba
diría yo, adoptando múltiples conformaciones y construcciones simbólicas generadas también paralelamente por los medios de comunicación. Por eso es que acá también me parece que tomar el tema de los medios de comunicación es muy importante, porque hubo una construcción simbólica de la pandemia construida en la comunicación, y en esa construcción los niños y niñas también tuvieron algunas características muy particulares, ¿no? La primera, ustedes recordarán, es que al principio del COVID-19 y del confinamiento se decía que atacaba, era un virus que atacaba más a los adultos, y a los adultos justamente con enfermedades prevalentes, etcétera, y menos a los niños. A los niños, desde el principio, diría yo, se los colocó como fuera del riesgo y como productores del riesgo. Es decir, se los colocó fuera de los que corrían riesgo de que el COVID les produjera algún tipo de afección grave, pero también fueron señalados, niños, niñas, adolescentes, fueron señalados como vectores del virus, o sea, como transmisores del virus, y por lo tanto estigmatizados en algún sentido, ¿no? Se lo asociaba más bien a la peligrosidad como agentes de transmisión y de contagio. En ese escenario de restricciones, los derechos de la niñez quedaron parcialmente también invisibilizados. Se problematizó poco el derecho de los niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, a la educación, al uso del espacio público, a todo lo que nosotros sabemos que tienen que ver con los derechos en realidad de circulación, o derechos que tienen que ver con la familia y son también objeto de cuidados, ¿no? Bueno, la complicación que se produjo acá también, paralelamente, es que en el confinamiento apareció una clara división social y económica que se reflejó muy rápidamente en la vida en los hogares y en los equipamientos hogareños relacionados con la conectividad. Quiero señalar las dos cuestiones que para mí son diferentes. La protección de los derechos del niño, niñas y adolescentes en el inicio de la pandemia, por lo menos en el primer periodo de la pandemia, yo tengo la hipótesis de que fue bastante invisibilizado, por ejemplo, en el uso de los espacios domésticos. ¿Por qué? Porque nuestros hogares, las casas, las habitaciones, todas fueron redefinidas a partir de las necesidades del confinamiento. Todas tuvieron otra geografía, diría yo. Por ejemplo, era distinto el uso de los espacios al que se daba previo al 2020, y era distinto lo que podían ser algunos espacios que yo llamaría claves para la vida de las personas y de los niños y niñas, que son los espacios de la privacidad. Y además la pandemia obligó a trasladar allí la educación, por lo cual aparece el otro campo, que es el campo de lo que sería el equipamiento hogareño en tecnologías para poder dar continuidad a los estudios escolares. Ahí había claramente inforricos e infopobres. Ahí había claramente diferencias de equipamiento, de alfabetización digital y de conectividad, ¿no? Esto que en general nosotros llamamos acceso, porque el acceso, que es un concepto que se viene debatiendo hace más de 20 años, refiere a distintas cosas, ¿no? Acceso tiene que ver al equipamiento que tengo, entonces apareció con mucha crudeza todas las desigualdades e inequidades que existen en materia de equipamientos hogareños. Acceso tiene que ver también con las alfabetizaciones digitales que tiene cada uno y cada sector social, y acceso tiene que ver también con la capacidad de conectividad, ¿no? Esto... recién cuando empezábamos la conversación y estaba Aníbal hablando, dijo, bueno, estoy en otro lugar y entonces tengo problemas en la conectividad. Yo les aclaro, yo también estoy en otro lugar, no estoy en mi oficina ni en mi casa, y puedo tener problemas de conectividad. Sin embargo, considero que nosotros acá en esta reunión estamos como en los más privilegiados en materia de conectividad. Pero cuando la sociedad entera se virtualizó el empleo, el trabajo en algunos sectores, se virtualizó en las relaciones personales y familiares de alguna manera, y se virtualizó también la educación, que fue clave en estos 2 años,
y que por lo tanto ahí había un derecho en juego, que es el derecho a la educación, ahí me parece que quedó muy, muy en primer plano la precariedad, las desigualdades, las diferentes maneras en las cuales están equipados los hogares, el déficit habitacional que existe, que a veces nosotros lo vemos en valores agregados y estudiados en desigualdades que no están muy visibles. En la pandemia se hicieron muy visibles. Como se hicieron también muy visibles las conexiones en las conexiones eléctricas, ¿no? Tener acceso a la electricidad es también un derecho que se apareció en la pandemia como un derecho clave. Ustedes han visto lo que fue en todo el mundo, pero en Argentina también lo fue, supongo que también en Paraguay y en otros países, que fue el acceso a la electricidad como un derecho humano fundamental para los electrodependientes. Y hubo que hacer políticas públicas en ese sentido más intensas, ¿no? Es decir, yo considero que ese momento inicial de la pandemia, estoy refiriéndome más al 2020, aparecieron estos problemas, pero los niños, niñas y adolescentes fueron bastante invisibilizados en su derecho en todo esto. Se privilegió temas que tenían que ver con la economía, se privilegió temas que tenían que ver con la circulación, se privilegió también temas que tenían que ver con el uso del espacio público para las personas, pero adultas, ¿no? Y eso me parece que fue algo que marcó ese primer inicio en la pandemia. Sobre todo en el tema de la escolaridad, me parece que ahí comenzó a aparecer que se fue prolongando, porque en un principio, yo no sé cómo fue la experiencia en Paraguay, en un principio en Argentina y en muchos otros países se veía la pandemia esta que empezó en marzo del 2020 como un fenómeno de corto plazo. Bueno, ¿cuánto duraría? ¿3 meses? ¿6 meses? Pero ya llevamos 2 años. Entonces empezaron a aparecer los problemas de escolaridad más seriamente, que no era, la virtualización de la escolaridad no era algo transitorio y que simplemente servía para una especie de puente entre presencialidad y presencialidad, una pequeña virtualidad, sino que empezó a transformarse en la regla de la escuela, ¿no? El funcionamiento de la escuela. Sin embargo, para algunos gobiernos o para alguna dirigencia política, el sector educativo empezó a ser problematizado como un sector estratégico para la vida social, para la vida familiar, para la vida que organiza el mundo también de las familias en relación al trabajo, pero no siempre con la misma intensidad y con la misma preocupación para la vida de los niños y niñas que quedaban en sus hogares confinados, ¿no? A partir de un estudio realizado por UNICEF en 2020 y sobre todo que toma en cuenta los efectos adversos del confinamiento de la niñez, de los adolescentes, en las familias, fue allí que el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, y las autoridades establecieron recién ahí el derecho de los niños a tener una salida de 1 hora para esparcimiento, 1 hora por semana, ¿no? A una distancia amplia entre niños y niñas, sin contacto físico, etc. Es decir, solo fue algunas defensas de derechos que se dieron y que vinieron por la política, que vinieron por los organismos internacionales, que vinieron por ONGs, que vinieron por el lado de la sociedad, que los gobiernos empezaron a sensibilizarse con el tema de que el confinamiento de los niños trae problemas que deben ser respetados en su derecho, pero trae problemas que no son puramente educativos, digamos así, ¿no? Bueno, por lo dispuesto en este decreto, en realidad en Argentina la experiencia es que las autoridades de cada una de las jurisdicciones empezó a tener distintas actitudes. Hubo provincias en la Argentina que se negaron a acatar esto, ¿no? Y este hecho provocó distintos debates políticos y distintos debates con las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias en nuestro país, por lo menos, estaban muy focalizadas en el tema de las poblaciones de mayor riesgo, ¿no? Y se definían poblaciones de mayor riesgo. Ahora esta definición dejaba fuera a los niños, niñas y adolescentes, pero además, diría, los dejaba en un lugar de peligro, justamente los constituía en un peligro. ¿Está bien? Bueno, esto fue en el inicio del año 2020 un gran tema que en realidad fue recién en el 2021 y con una evaluación nacional que se hizo
en Argentina, a partir del Ministerio de Educación de la Argentina y de UNICEF Argentina, que empezamos a estudiar. Flaxo participó de esto en varias de las comisiones que se empezaron a crear, que empezamos a hacer una especie de radiografía y decir que aquello que nosotros habíamos supuesto como naturales, que los niños de un día para otro virtualizaban su enseñanza, se chocaba, por ejemplo, con que en Argentina el 55% de los hogares contaba con una computadora, pero en el 63% de estos hogares la computadora era compartida. O sea, que había pocos hogares donde los niños contaban con una buena calidad de internet. Nosotros lo fijamos en el 46% de los hogares, que esto establecía una gran desigualdad en el acceso al derecho a la educación, ¿no? Entonces, estuvo también el tema de que la escolaridad se la pensó en realidad como un problema que se privatizó, o sea, que no tenía que ver con el Estado, que tenía que ver con lo que pasaba en cada uno de los hogares, ¿no? Entonces, los gobiernos nacionales y provinciales formularon algunas políticas de apoyo a todo este proceso, pero, por ejemplo, no hubo políticas específicas relacionadas con los equipamientos hogareños y tampoco con la capacitación de los docentes para tener esta educación en línea, esta educación virtual, de manera plena, porque también hay algo que es que los docentes fueron obligados a utilizar un equipamiento que muchas veces no tenían y una capacitación un uso de las herramientas de educación que ellos no tenían la capacitación adecuada. O sea que no hubo tampoco en ese primer momento una política de alfabetización digital. Sería esto, ¿no? Bueno, esto mostró, estas políticas mostraron, diría, una cruda realidad, que es como la niñez se invisibiliza en estos momentos de crisis y sus derechos se invisibilizan y se vulneran en los momentos de crisis, a pesar de que los debates sobre derechos se instalen en otros territorios, ¿no? Sobre todo el territorio de las libertades de circulación de los adultos, ¿no? Acá hubo también una acción interesante de algunas organizaciones de la sociedad civil, de la Sociedad Argentina de Pediatría. También hubo una carta abierta de 500 personalidades encabezadas por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, hay un comité argentino de seguimiento y aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, por autoridades, por la UNICEF Argentina, en fin, hubo muchas autoridades que comenzaron a tratar de sensibilizar a los gobiernos, a las familias, pero sobre todo a las autoridades, tanto educativas como de responsables de lo que eran las medidas que se tomaban en el espacio público, de que la niñez requería un tratamiento particular. Y también empezaron a aparecer paralelamente profesionales y no solo epidemiólogos, porque ustedes recuerdan que en el 2020 los epidemiólogos tomaron la palabra, pero empezaron a aparecer profesionales que empezaron a hablar poco a poco de los que eran las secuelas que dejaba la pandemia en las personas, secuelas que tenían que ver con consecuencias del encierro, consecuencias de la no sociabilidad, etc. Y ahí empezaron a focalizarse algunas de estas experiencias en los niños y niñas, ¿no? Se realizó paralelamente una indagación, nosotros lo investigamos esto en Flaxo, una indagación sobre lo acontecido en otros países de América Latina y Europa para analizar similitudes, diferencias con lo que teníamos en Argentina, y la verdad es que diría yo que en término medio las medidas de mitigación de todos los padecimientos, todo lo que trae como consecuencia en la niñez, fueron en realidad bastante similares o se dieron en otros países. Nosotros estudiamos los casos de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de Perú, de República Dominicana, de México, también en algunas de Europa como España y Francia, confirmando que a partir
de la declaración de la pandemia de la OMS, en la mayoría de esos países relevados, sus autoridades establecieron restricciones de la movilidad y fueron muy pocos los países que tuvieron en cuenta el impacto que esto tenía sobre la salud y la sociabilidad del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. En América Latina, las ciudades colombianas de Bogotá y Barranquilla, por ejemplo, autorizaron ya en mayo del 2020 las salidas de los niños y niñas y adolescentes 3 días a la semana, durante 30 minutos. Cali también hizo una experiencia de restringir esto hasta entre los niños de 5 y 18 años. Es decir, nosotros empezamos a hacer un seguimiento de lo que serían buenas prácticas y experiencias en la región. Para concluir, que las restricciones en realidad hacia el juego, los espacios abiertos, el tema del uso del cuerpo, el contacto con los otros, etc. En muchas regiones en muchos países, perdón, se tomó con un poco más de seriedad e importancia a esto que lo que se había tomado en la Argentina. Y también hicimos un seguimiento, y con esto quiero ir cerrando y estaría dispuesto a continuar este diálogo, a escuchar a los colegas y también tener un diálogo con quienes están aquí presentes en este conversatorio. Quiero decir algo sobre el tema de los medios de comunicación. Nosotros hicimos también un relevamiento de cómo fue el comportamiento de los medios de comunicación durante la pandemia, y lo que apareció fue en un principio un criterio de noticiabilidad clásica que sucede en los medios en Argentina y en todo el mundo, que es transformar el valor informativo de lo que estaba pasando en Argentina y en el mundo, estaba puesto justamente en los lugares más dolorosos de esta crisis. O sea, todos los días se anunciaban la cantidad de infectados, la cantidad de muertos. Había mucha noticiabilidad sobre las dificultades que había para, como en Europa y en otros países, se vivía con un poco de anticipación lo que luego se vivió en la región y en Argentina en particular, esta especie de noticias tremendas, de las dificultades para enterrar personas o de las dificultades para atender personas con respiradores, la pelea por los respiradores, etc., pero poca atención a lo que yo llamaría una especie de vida cotidiana y de las consecuencias que tenían en la vida de las familias todos los días. Y la otra cuestión que también en los medios nos preocupó mucho se estaba estigmatizando, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia sirvió también para visibilizar que en un momento de crisis estas luchas que nosotros venimos teniendo, y por eso tomé lo que dijo Aníbal al principio, estas luchas que venimos teniendo y que creíamos ganadas de tener una mirada muy particular de respeto por los derechos de niños, niñas y adolescentes, la pandemia mostró que en un momento de crisis esto se invisibiliza mucho, ¿no? Es más, que hay un gran desconocimiento de estos derechos y que además se invisibiliza. Entonces, yo quiero dejar acá para no extenderme más, pero también para escuchar a los colegas, escuchar a las intervenciones y, por supuesto, tener un diálogo y responder las preguntas de los participantes que tengan interés en esta temática. Muchísimas gracias por esta invitación y muchísimas gracias por el tiempo de escucha. Sí, muchas gracias a vos, Luis Alberto, por las perspectivas y seguramente lo estaremos retomando en breve, ¿sí? Y bueno, vamos a escuchar a Rafael Obregón entonces. Adelante, Rafael. Muchas gracias, Eve.
Un saludo a todos los colegas. Muchas gracias por la invitación a ser parte de este interesante evento, panel. Un agradecimiento a Flaxo, a las organizaciones convocantes. Un saludo a mis copanelistas, Alberto y Andrés. Quiero primero hacer un par de precisiones en términos de mi intervención. Si bien soy representante de UNICEF en Paraguay, esta es una intervención más a nivel técnico, personal, profesional, a partir de mi experiencia de trabajo en diferentes ámbitos, siempre en el contexto comunicativo y no necesariamente a nombre de UNICEF, aunque voy a utilizar algunos ejemplos o hacer referencia a algunos ejemplos que trabajamos en la organización. Pero quería, digamos, hacer esa salvedad arrancando la sesión. Segundo, sin duda un tema muy relevante y especialmente en un contexto de convulsión a nivel global que precisamente nos plantea una serie de inquietudes y cuestionamientos alrededor de la construcción de narrativas sobre procesos globales, relaciones internacionales, definición de fronteras, en fin, una serie de temas que hacen que este espacio adquiera, desde mi punto de vista, mayor relevancia. Lo segundo, quiero arrancar con algunas premisas desde las cuales yo abordo el tema de la comunicación en procesos de desarrollo y ejercicio de los derechos. La primera es que es una perspectiva más holística de la comunicación que se aleja de lo que a menudo es una visión instrumental y más bien se ancla en ese rol transformador, articulador del ejercicio de derechos, facilitador de procesos de cambio y clave para el fortalecimiento de procesos democráticos y de construcción de ciudadanía. Es decir, todavía encontramos miradas al rol de la comunicación que se anclan en esa perspectiva más tradicional, entonces quiero precisamente darle como ese giro, ¿no? Lo segundo, entender que la comunicación es un proceso dinámico, facilitador de la construcción de sentidos. Todos los seres humanos, a partir de las interacciones comunicativas, vamos construyendo sentidos sobre nuestros entornos, nuestras relaciones sociales, y por ello, por supuesto, el tipo de comunicación que predomina en un escenario social determina en gran medida cómo abordamos nosotros el ejercicio de participación y el ejercicio del derecho mismo, ¿no? Entonces, eso también me parece clave entenderlo en el sentido de que está inserta en un escenario social y político mucho más amplio. La historia de la comunicación en el ámbito del desarrollo y de los derechos humanos tiene una larga trayectoria. Es un tema que ha sido central a esas discusiones, aunque no necesariamente tenga esa centralidad en muchos espacios de formación, por ejemplo, como este que nos convoca. Por eso felicito a los organizadores por crear este espacio. Y en ese sentido, a lo largo de la trayectoria de la comunicación en estos ámbitos, y cuando uno revisa la literatura, se encuentra con una multiplicidad de conceptos que de alguna u otra manera intentan explicar esa centralidad de la comunicación. Comunicación para el desarrollo, comunicación para el cambio social, comunicación para el empoderamiento, en fin, una serie de definiciones pero que, repito, en últimas intentan explicar cómo la comunicación se puede convertir en un elemento transformador, pero que además está muy vinculado al ejercicio y a la promoción de los derechos humanos. Tanto que en algunos contextos, por supuesto, algunos académicos han planteado la comunicación como un derecho, más allá de que existen en muchos de los marcos declaratorios de los derechos referencias a el derecho a la información, el derecho a la participación, recientemente los debates sobre el derecho a Internet y a la conectividad, que precisamente Alberto hacía alusión a ese tema, y que en el caso del trabajo nuestro acá en Paraguay, en 2020, en una encuesta de percepción que hicimos, que mostró que en esencia, en ese esfuerzo de continuidad
de aprendizaje para los niños a raíz del cierre de las escuelas, la gran mayoría tenía interacción con sus escuelas a través del WhatsApp y a través de correo electrónico, precisamente por las dificultades de conectividad en la mayor parte del país. Y si a eso se sumaba la dificultad de contar con teléfonos inteligentes o quizá solamente la disponibilidad de un teléfono móvil en las casas, donde quizá habían 3 o 4 chicos teniendo que asistir a las clases, todo ello generaba un escenario muy problemático para el proceso de aprendizaje y que permitió de alguna manera colocar ese tema en la agenda pública y avanzar un poco hacia consideraciones relacionadas con la mayor inversión en conectividad, con posteriormente fortalecer los mecanismos de aprendizaje híbrido y demás. Pero ciertamente como parte de esa contribución a generar un espacio de diálogo y debate sobre ese tema. Otra consideración tiene que ver, por supuesto, con las diversas formas comunicativas que hoy se generan desde las redes sociales y en las que se han forjado nuevas posibilidades de democratización de la información, de movilización y de participación, sin que todo ello sea necesariamente positivo. Y a eso vamos a volver en un momento. Y por último, no olvidar el rol de los medios informativos, los cuales, si bien hoy enfrentan un escenario muy distinto al de hace 20 años, siguen jugando, por supuesto, un rol clave en la definición de agendas públicas, en servir como mecanismos de control social y rendición de cuentas y en visibilizar las voces de diferentes actores sociales, entre otros. Entonces, quería colocar esas consideraciones sobre la manera como me acerco en el marco de esta charla al rol de la comunicación en el desarrollo y en la promoción de derechos humanos. Entonces, a partir de allí quiero plantear 3 consideraciones sobre los roles de la comunicación en este escenario. El primero, que la comunicación en sus diferentes dimensiones, desde los medios informativos hasta los procesos vinculados a iniciativas de desarrollo, debe ser inclusiva y debe generar espacios de participación y voz, incluyendo las de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y especialmente de los más vulnerables. ¿Por qué es importante recalcar este tema? Porque la evidencia sigue mostrando de manera sistemática que en la cobertura de medios y en las narrativas que de ellos se derivan, la pluralidad de voces sigue siendo bastante limitada. Y a menudo se reduce a un número muy pequeño de voces que domina esa narrativa, que plantea la dirección del debate público, mientras que las voces de los más vulnerables tienden a ser periféricas o tangenciales en muchos casos. Entonces, tiene una gran relevancia desde el punto de vista del posicionamiento de estos temas en el debate público. Asimismo, también alguna evidencia que estuve revisando muestra cómo, por ejemplo, las organizaciones gubernamentales que dominan los contenidos que circulan en redes sociales también tienden a concentrarse en un grupo reducido de organizaciones. Esto, por supuesto, se da en un escenario en el que las organizaciones con mayores recursos tienen la posibilidad de posicionar sus narrativas, bien sea en medios o en redes sociales. Uno de los estudios que revisaba, por ejemplo, mostraba que a nivel global, 10 organizaciones no gubernamentales dominan las narrativas en redes sociales, mientras que el restante 90% solamente ocupa un 10% de ese espacio de narrativas. Entonces, allí tenemos una situación en la que, si bien en este caso hay una cierta pluralidad a través de redes sociales, la realidad muestra que tenemos una situación en la que sigue habiendo una alta concentración de la definición de esas narrativas en un grupo reducido de organizaciones. Y de nuevo, esto es parte de esa realidad en la que cada organización está buscando generar ese espacio, pero es necesario plantearlo como un tema que hay que prestarle atención, y que para el caso paraguayo sería interesante, por ejemplo, escuchar en la discusión esto, cómo lo ven ustedes. Y luego, en ese sentido, quisiera hacer referencia a un ejemplo, a una experiencia en la que tuve la oportunidad de participar hace algunos años como parte de un proyecto de medios y comunicación
de la Fundación Friedrich Ebert, una fundación alemana que quizá algunos de ustedes conozcan, y cuyo foco era precisamente fortalecer las capacidades de organizaciones no gubernamentales que no tienen esos espacios y darle herramientas para que pudiesen tener una mayor incidencia en el posicionamiento de temas, en la construcción de narrativas, en hacer parte de esa discusión y debate público, sobre todo desde una perspectiva de derechos. Organizaciones de mujeres, de adolescentes, de grupos de poblaciones afro, de poblaciones indígenas, en fin, esa diversidad de grupos LGBT, tratando de equiparlas y darles herramientas para poder encontrar esos espacios en las narrativas públicas. Por otra parte, en el caso de adolescentes, niños y niñas, en el caso de UNICEF, nosotros hace ya algunos años hemos implementado una iniciativa denominada U-Report, que en algunos países ha facilitado una mayor visibilidad y participación de las voces y opiniones de niños, niñas y adolescentes, tratando también de crear un espacio de participación y de contribución a ese debate público. Nosotros hemos lanzado esa herramienta recientemente en Paraguay y bueno, tenemos lógicamente la intención y la esperanza de que vaya creciendo y pueda ir generando un espacio importante de participación e involucramiento de niños, niñas y adolescentes. También el trabajo que hacemos con los periodistas amigos de la infancia creemos que es un aporte importante a visibilizar los temas de niñez en el país y ciertamente es una plataforma que estamos tratando de fortalecer para mantener esa visibilidad de los temas asociados con niñez en el país, y esta es una experiencia que seguramente muchos de ustedes conocen, que se ha implementado en otros países de América Latina y que ha tenido ha hecho una contribución importante a visibilizar los temas relacionados con la niñez. El segundo rol al que quiero referirme es a una comunicación que fortalezca la identidad cultural y la perspectiva de derechos humanos. La comunicación juega un rol fundamental en la preservación y transmisión del acervo cultural, en el afianzamiento de la identidad cultural, especialmente de comunidades marginadas o en condiciones de mayor desventaja. Y aquí hago referencia a la multiplicidad de iniciativas que intentan visibilizar narrativas de grupos en condición de alta vulnerabilidad. Por ejemplo, en este momento los grupos migrantes a menudo son estigmatizados, discriminados, u otros grupos por diferentes razones también lo son, étnicas, lingüísticas, y allí es necesario generar dinámicas comunicativas que precisamente contribuyan a que esos grupos puedan tener la posibilidad de visibilizar sus opiniones, sus puntos de vista, sus posiciones y ser parte de ese espacio narrativo y comunicativo que se genera en contextos determinados. Y aquí hago también mención a algo que señaló Aníbal en su introducción, y es el escenario de los fake news o de las fake news, la desinformación, la mala información en la construcción de narrativas que cuestionan, por ejemplo, los derechos fundamentales de las personas, los derechos humanos. De esto se ha hablado mucho en el contexto de la pandemia, del rol de los grupos antivacunas, pero ciertamente creo que es importante remarcar que en muchos contextos las fake news y las narrativas que intentan generar confusión o desinformar, también las encontramos centradas en los temas relacionados con la perspectiva de derechos. Es decir, narrativas que intentan desvirtuar los aspectos fundamentales de las convenciones de derechos humanos, de las diferentes declaraciones que los países suscriben y que ciertamente debilitan la posibilidad de ejercitar esos derechos en los casos en que se logran instalar de manera muy fuerte. Entonces yo creo que allí también es importante no perder de vista que el tema de fake news no está asociado necesariamente a los temas recientes de la pandemia, sino que realmente lo encontramos en diferentes aspectos, incluyendo los relacionados con el ejercicio de los derechos humanos. Yo tuve en alguna ocasión la posibilidad de
de apoyar a la Fundación para un Nuevo Periodismo en Colombia en un concurso relacionado con la cobertura en periodismo de salud. Y fue muy interesante en ese momento ver cómo el discurso de derechos en los temas de salud no necesariamente estaba presente en las diferentes postulaciones que se hicieron. Interesante también la diferencia que había de algunos países, por ejemplo, países como Brasil, Argentina, la narrativa sobre derechos humanos estaba muy presente y de alguna manera era el punto de partida para encuadrar la cobertura en los temas de salud, cosa que en otros países no estaba tan visible, no estaba tan presente, y ciertamente la intención de este ejercicio era tratar de fortalecer la inserción de una perspectiva de derechos en el cubrimiento en los temas de salud, en este caso, y que fuese parte integral del ejercicio periodístico. Entonces, yo creo que ahí hay unas experiencias interesantes que quizá podemos profundizar un poco más durante la discusión. El tercer rol tiene que ver con una comunicación que aborde las relaciones de poder a través de la promoción del diálogo y el debate público. Y yo hice al inicio de mi intervención, hice alusión al concepto de comunicación para el cambio social, la comunicación para el empoderamiento. Y en ese sentido, es importante señalar que esa línea de trabajo en comunicación para el cambio social argumenta precisamente que la comunicación debe ser un proceso interactivo, donde el diálogo comunitario, el debate público y la acción colectiva se juntan para producir el cambio social en una comunidad y así mejorar el bienestar de sus miembros y facilitar el ejercicio de derechos. Esto es una conceptualización y ustedes podrían decir, bueno, esto ciertamente es muy interesante, pero ¿cómo se traduce en la práctica? Y a eso voy a retornar con algunas recomendaciones que me parecen relevantes en ese sentido. Pero aquí lo clave es precisamente tratar de crear espacios de participación donde las personas puedan participar, plantear sus puntos de vista, incidir en la toma de decisiones y contribuir a unas relaciones más horizontales en términos de instituciones de gobierno, sociedad civil, comunidades y otros actores sociales que hacen parte del entramado social. Cómo la comunicación puede precisamente igualar la posibilidad de participación y de incidencia que los actores sociales tienen, incluyendo las comunidades, incluyendo niños, niñas y adolescentes. Y esto yo creo que es particularmente relevante en el contexto de la implementación y el avance en las metas de desarrollo sostenible. Es decir, en la medida en que estos actores sociales tengan una participación mucho más directa, mucho más clara, mucho más sostenida en estos procesos, podría uno esperar que incidan en la toma de decisiones, incidan en la manera como esas decisiones generan bienestar para sus comunidades, de tal manera que creo que ese es un desafío que tenemos desde esta perspectiva. Entonces, frente a ello, quisiera plantear y en el marco de este diplomado, 3 sugerencias muy puntuales y que luego podemos profundizar en cada una de ellas. La primera, que los procesos formativos en todos los ámbitos integren de manera sistemática la comunicación como un eje central de esos procesos. Por ejemplo, yo no he visto, digamos, el currículum del diplomado, es decir, tal vez lo vi en algún momento, pero no lo tengo, digamos, claro en este momento. Y ciertamente esperaría que este tema no sea simplemente, digamos, un espacio de conversación o del conversatorio, sino que esté integrado a los contenidos, a los abordajes, a las perspectivas que se trabajan en el diplomado. El segundo, que las instituciones públicas, no gubernamentales, privadas, etcétera, fortalezcan los espacios de participación de diferentes grupos, especialmente los más vulnerables o los que tienen menores oportunidades de acceso a la generación de narrativas sobre desarrollo y derechos humanos. Es un tema que, de nuevo, cuando uno analiza los procesos de planeación e implementación de iniciativas de desarrollo, a menudo es uno de los grandes vacíos, es decir, hasta qué punto
facilitamos esa participación y esa incidencia en la toma de decisiones. Y por último, que también estas instituciones, incluyendo las nuestras, trabajemos en fortalecer las capacidades comunicativas de las organizaciones locales, comunitarias, de adolescentes, especialmente las que cuentan con menos recursos, al igual que iniciativas que provean herramientas concretas orientadas a facilitar la participación. Esto es un tema del que hemos hablado muchas veces con Aníbal, en el sentido de manera más general, pero aplicable también a los temas de comunicación, desarrollo y derechos humanos, en el sentido de poder ser mucho más deliberados, mucho más proactivos en términos de trabajar en el fortalecimiento de capacidades en estos temas. Siempre escuchamos en el trabajo que hacemos la importancia de fortalecer capacidades locales, capacidades de contrapartes, capacidades de actores sociales, en una serie de ámbitos, y creo que el ámbito de la comunicación para el desarrollo y los derechos humanos es fundamental para que podamos generar espacios mucho más, no solo participativos, sino también constructores de ciudadanía y de ejercicio de derechos. Es decir, en la medida en que nosotros podamos fortalecer esos espacios comunicativos, podamos crear mayores oportunidades de debate público y diálogo sobre estos temas, vamos o estamos fortaleciendo la construcción de ciudadanía, estamos fortaleciendo la democracia en cualquier escenario. Entonces yo creo que esas tres consideraciones las quiero dejar sobre la mesa para la discusión posterior, y ciertamente en algunos de los puntos a los que me he referido seguramente podemos profundizar. Paro aquí, Eve, muchísimas gracias nuevamente y te cedo el micrófono. Rafael, muchas gracias. Estamos recibiendo algunas preguntas que las vamos a estar contestando, las van a estar contestando los panelistas al final. Muchísimas gracias, Rafael. Vamos a darle la palabra entonces a Andrés Colmán. Muy buenas tardes. Un gusto saludarles. Muchas gracias por la invitación. Voy a dar una mirada que es más de un periodista que, si bien tiene también mucha experiencia con organizaciones sociales, con ONGs, etcétera, en el campo de la comunicación, su principal trabajo ha sido en los medios empresariales. En mi caso, más que nada en el diario Última Hora, pero también en colaboración con canales de televisión, Telefuturo, Canal 13, etcétera. Así que tengo una mirada como más amplia, tal vez, que la académica o que la de organizaciones no gubernamentales o de cooperación internacional. Y en ese sentido, lo primero que diría es que a mí me hace mucho ruido a veces las etiquetas. Una de ellas es la palabra comunicación para el desarrollo, que tiene una larga historia que viene de los años 40, 50, cuando se cuestionaba el orden económico y comunicacional y se planteaba un nuevo orden mundial de la comunicación frente a un nuevo orden económico. El famoso informe McBride, donde Gabriel García Márquez tuvo una activa participación y planteaban una comunicación distinta, cuestionando que la comunicación de los grandes medios y sobre todo de las grandes agencias internacionales tenían su sede en los países de primer mundo y tenían una mirada casi imperialista, ¿verdad? Y bueno, a partir de ahí se fueron desarrollando distintas experiencias, muchas de ellas no funcionaron, pero sí creo que una rica experiencia de intentar otra comunicación. Y ahí hubo experiencias de comunicación alternativa, radios comunitarias, etcétera, que yo las conocí, las apoyé, las acompañé, pero siempre desde las redacciones de los grandes medios, que son los que creo que imponen agenda política, se veía la comunicación para el desarrollo como una versión muy ideologizada hacia la izquierda o hacia los intereses de las agencias de cooperación o organizaciones sociales.
Y siempre hubo como dos mundos distintos que a veces confrontaban, ¿verdad? Hoy es mucho más complejo y mucho más diverso el mundo de la comunicación, desde la irrupción de Internet y desde la crisis que eso produjo en esos grandes medios, como las que describe la película El Ciudadano Kane, ¿verdad? Empresarios poderosos que tienen redes de periódicos y que pueden echar un presidente o echar un ministro, etcétera, etcétera. Los grandes diarios ya no son lo que eran, ya no venden la cantidad monstruosa de diarios que se vendían, la gente accede por internet a comunicación más gratuita, las redes sociales cambiaron las reglas, los canales sí siguen teniendo un poco de fuerza, pero el streaming y los canales de cable también está derrocando ese reinado y todo es mucho más complejo y muchas redacciones cierran y despiden periodistas y hay una crisis y a la vez hay una evolución y quizás también una revolución. Entonces, en ese contexto, yo diría, primero, cuando hablamos de los medios de comunicación, no metamos a todos en la misma bolsa. Y segundo, ni siquiera en la prensa comercial un diario es igual a otro diario, ni una radio es igual a otra radio. Tenemos distintos tipos de abordaje y dentro de esa legión de periodistas comerciales creo que hay muchos aliados para los derechos de la niñez y la adolescencia. Simplemente hay que ver la cantidad de periodistas amigos de la niñez premiados cada año por Global Infancia, por ejemplo, para ver que hay gente que está haciendo un trabajo muy interesante en esos medios. Pero dentro de eso, además, en estos últimos años hemos tenido medios digitales, emprendedores independientes que están ofreciendo otra narrativa. En Paraguay, por ejemplo, El Surtidor, que ganó el premio de investigación de la Fundación Gabo, que ningún medio empresarial ha ganado hasta ahora, con una investigación sobre la destrucción, la deforestación en el Chaco, por dar un ejemplo. O medios como Salud con Lupa, que es de Perú, que fue el que mejor informó para mí sobre la pandemia, o sea, con una rigurosidad impresionante, desarmando las fake news. Bueno, entonces, entendamos primero ese concepto. En Paraguay sí, desde la caída de la dictadura, donde el Partido Colorado, el mismo que apoyó al dictador, siguió manejando hasta 2008 por lo menos, digamos, el gobierno. Y si bien firmó los acuerdos con la declaración, la Carta de Costa Rica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, etcétera, creo que lo hizo más por conveniencia y por no perder las oportunidades de cooperación internacional, pero no por verdadera voluntad política de cambiar un poco el mismo esquema que había durante la dictadura, donde los niños, las niñas y los adolescentes eran y siguen siendo parte de esa legión de invisibles, ¿verdad? Para los medios, para la sociedad, para las instancias del Estado. Y si son niños, niñas, adolescentes pobres o indígenas o de comunidades también marginales, hay una doble o triple invisibilidad. Eso hay que entenderlo y asumirlo. Y si bien creo que hubo avances importantes en la década del 90 y un poco más, yo creo que a partir del 2012, del golpe contra el gobierno de Lugo, que vino a quebrar un poco esos 70 años de un solo gobierno, o de un solo color político, y ahí sí hubo intentos de avanzar. Yo creo que la sociedad avanzó un poquito allí, por eso le dio el voto a este grupo entre izquierda, liberal, etcétera. Pero después, creo que por errores de la gestión política, vino el golpe y a partir de ahí hubo un retroceso muy importante en las conquistas que ya se habían logrado a nivel de pedagógico, a nivel de derechos, etcétera. Y eso también se tradujo en los medios de comunicación. Yo vengo de redacciones donde la palabra género, por ejemplo,
o educación sexual, pero principalmente género, se volvió un poco el cucú, como decimos acá, que sería, para quienes conocen la saga de Harry Potter, como el malo de la película, el Lord Voldemort, el que no debe ser nombrado. Y casi siempre la sugerencia de los jefes de redacción o editores es busquen otra palabra que no sea género, porque eso va a generar reacciones. Y de hecho las produjo, ¿verdad? En el Ministerio de Educación se tuvo que desechar materiales que tenían la palabra género y, ¿verdad?, avances en cómo enseñar educación sexual para volver a una época casi oscurantista o medieval de cómo enseñar. O sea, ese retroceso ocurrió y ocurre en Paraguay. Y eso niega derechos de niños, niñas, adolescentes y de otros sectores como obviamente el sector LGTBIQ, ¿verdad? Que sigue siendo terriblemente marginado, vilipendiado, combatido, a pesar de las conquistas que hay en el mundo en la visibilidad de estos sectores, ¿verdad? Bueno, en ese contexto, yo diría que hay cuatro razones. Una es la mala política. La política en Paraguay se degradó terriblemente. En los 90 teníamos senadores, diputados, una clase política muy interesante. Hoy tenemos, salvo algunas excepciones, verdaderos gorilas o monos con gilet ejerciendo en el Congreso y no decir en otras instancias del Estado. Además, se produjo la irrupción de la narcopolítica, que si bien existía ya en Paraguay durante la dictadura, avanzó mucho más y hoy hay sicariato ya no solo en la frontera con Brasil, sino en la misma capital y en eventos concurridos como un festival en San Bernardino. O sea, eso es un retroceso que tiene efectos evidentemente. Y vemos que los políticos hoy mediocres, autoritarios, muy dictadores, no tienen mucha voluntad en apoyar propuestas progresistas de apoyo a los derechos de sectores como los niños, niñas y adolescentes. Y si lo hacen es puramente declarativo, como digo, para no perder las posibilidades de cooperación internacional. Entonces, primero, la mala política. Segundo, la mala educación. Tomando un poco el título de una famosa película de Pedro Almodóvar. Creo que una de las deudas pendientes, a pesar de esfuerzo de gente muy querida y muy meritoria, de aquella famosa reforma educativa que iban a hacer en los 90, no se pudo hacer. Y hoy tenemos un país con el nivel más bajo de educación en la región. Y si ya era mala antes de la pandemia, la virtualidad de la pandemia prácticamente anuló la posibilidad de una buena educación. Sumarle a eso la corrupción que hay en las universidades de garage, y el caso más patético es, en estos días se estuvo hablando mucho de eso, las facultades de medicina, que producen médicos sin ninguna práctica, sin ninguna rigurosidad, y los suelta al mercado casi como carniceros con riesgo de manejar la salud humana sin ninguna preparación, ¿verdad? O sea, tenemos un pésimo nivel de educación y si bien se están haciendo esfuerzos de sectores de la sociedad, no son suficientes para revertir eso. Y yo creo que eso tiene su efecto, además, en la mentalidad conservadora que se formó y de grupos con mucha fuerza, entre ellos sectores conservadores de la Iglesia Católica. El renunciante arzobispo, ¿se acuerdan que afirmó que el acuerdo de Escazú iba a llevar a imponer el matrimonio igualitario entre homosexuales, lo cual era una fake news total, pero lo decía la mayor autoridad de la Iglesia Católica y eso varios grupos lo avalaban. Y los medios de comunicación, principalmente el sector empresarial, fueron muy poco rigurosos en desmentir esa versión, ¿verdad? La otra es, y acá quiero ser un poco autocrítico también con este sector, es, bueno, la mala comunicación. Obviamente hay una degradación del periodismo
del periodismo entendido como periodismo ético, como periodismo responsable, como periodismo que chequea la información, como periodismo que no difunde algo que yo no le pondría rótulo, no le llamaría comunicación para el desarrollo ni nada, porque yo creo que el periodismo, si lo tomamos en su sentido estricto, como debería ser también la política en su sentido filosófico original, no debería ser una mala palabra, ¿verdad? O sea, entonces el periodismo, si cumpliera su función real de ejercerlo con ética y de investigar y de ser un poco el perro guardián de la democracia, no tendría que tener rótulos, ¿verdad? Ese periodismo tendría que ser periodismo para el desarrollo, sí o sí. Y hay pocos sectores que lo hacen, ¿verdad? Hay, como digo, colegas muy dignos haciéndolo en los medios comerciales, y hoy hay, por suerte, una implosión todavía tímida, pequeña, de medios alternativos que están haciendo ese modelo de periodismo, como les puse el ejemplo del medio digital El Surtidor. Lo otro, y acá más autocrítico todavía con nosotros, y diría que también con ustedes, la mala gestión de lo social. O sea, yo creo que hubo, y hay muy experiencias muy ricas y muy válidas de ONGs, de sectores de cooperación internacional, de organizaciones sociales en favor de la niñez, la adolescencia, la educación, el medio ambiente, los derechos humanos, etcétera. Pero también hay un intrusismo de ONGs fabricadas para simplemente llevar plata del Estado, y creo que también hay muchos errores en la gestión. Y lo que más cuestiono yo es la mentalidad del gueto, de, bueno, somos los buenos, somos los que vamos a salvar el país, pero nos quedamos en un espacio muy chiquito y no trabajamos más ampliamente como para tener influencia en el grueso de la comunidad. Y hay desprestigios, y hay también estos mismos sectores antivacuna, antiderechos, dicen que los derechos humanos solamente defienden a los delincuentes y no defienden a la gente común, etcétera. Y bueno, hay toda una construcción, digamos, simbólica ahí que tiene mucha fuerza, que también hay que desmontar. En ese contexto, bueno, en el tema de la educación también uno de los problemas es que no se enseña la memoria histórica, no se enseña sobre la dictadura. La Comisión de Verdad y Justicia recomendó que la lección sobre la dictadura de Stroessner pase a formar parte del sistema pedagógico, y nunca eso se implementó. O sea, los niños salen de la escuela sin saber quién fue Stroessner y sobre todo qué crímenes cometió, y se creen el discurso de los nostálgicos de que en la dictadura se vivía mejor con las ventanas abiertas, se dormía con las ventanas abiertas. Bueno, no veo tampoco mucho esfuerzo del sector social progresista comprometido en desmontar eso o en influir para que eso cambie. Tenemos una sociedad degradada, una sociedad en conflicto, pero creo que ¿cómo se cambia esto? Mejorando la educación. No es fácil, obviamente, pero ahí hay que poner todo el acento, porque creo que la educación es la base de que un país salga de la pobreza, de la miseria, de la mentalidad del Aishin Yaranga, como decimos acá, pobrecito. Cambiar la mala política, y eso significa construir alternativas políticas desde la gente, desde la sociedad, con gente honesta, con gente creíble, ¿verdad? Alternativas creíbles. Yo creo que hay mucha gente vota a los bandidos de los partidos tradicionales simplemente porque no ven ninguna opción mejor. O si existen, no tienen la fuerza de convencer, de construir, se quedan en el discurso de la confrontación y no en la construcción. Combatir la mala comunicación, y eso se hace construyendo también diferentes formas de comunicar. Y creo que hay gente muy valiosa que lo está haciendo, pero se sienten muy sola porque tampoco tienen el apoyo ni económico, ¿verdad? En el sentido de empresas que tienen responsabilidad social y que podrían destinar fondos a sostener estos medios, ¿verdad? Porque los medios no se sostienen del viento y del aire, necesitan fondos para que tengan crecimiento. Bueno, hay suscripciones, donaciones, una
que en Estados Unidos es frecuente, pero en Paraguay casi imposible. Entonces, y hacer alianza. Yo creo que hay que hacer alianza con estos medios, ¿verdad? Cada uno está un poco trabajando en lo suyo y ni siquiera muchas veces yo pregunto, ¿conoces tal medio? No, no conozco, ¿verdad? Entonces, hay que descubrir un poco qué es lo que hay de nuevo y de diferente y reforzar y hacer alianza. Y lo otro, fortalecer la sociedad civil, que es la manera de superar la mala gestión de lo social. No ser corporativos, no defendernos cuando gente nuestra mete la pata, se vuelve corrupta, ¿verdad? No defender porque supuestamente hay una persecución política, sino ser firmes y sostener propuestas distintas y creíbles. Yo creo que por ahí va un poco. Y desarmar cosas que no tienen sentido. Para mí, por ejemplo, hoy no tiene sentido los programas infantiles en la televisión, que son espacios así para niños, pero son una imbecilidad, ¿verdad? Tontería total, como si los niños no pudieran comprender lo que está pasando ahora en Ucrania y Rusia, en ver las noticias. El horario de protección al menor, por ejemplo, que a partir de las 8, como si las películas que pusieran antes no tienen el contenido alienante para los chicos, o como si el streaming, ¿verdad? Que es hoy, no te permitiera ver todo lo que querés con toda... bueno, entonces, más que prohibir, más que poner reglas, lo que hace falta es educar a nuestros chicos para que tengan una conciencia crítica de qué es lo que les puede ayudar y qué es lo que les puede hacer mal, ¿verdad? Pero que sobre todo confiar en que ellos tengan ese criterio de elegir, de discriminar y de entender, de procesar críticamente los contenidos que están en todas partes, están en el móvil, están en cualquier parte, no por apagarles la televisión van a dejar de ver. Igual el tema de las redes sociales, ¿verdad? Hay gente que no sabe cómo sus niños pueden... Y bueno, hay que educarles, hay que enseñarles que están los abusadores al acecho, que están los pornógrafos, que todo, pero no prohibirles el acceso a lo que es hoy la biblioteca universal mayor que está en un, digamos, en un teléfono celular, ¿verdad? O sea, la biblioteca de Alejandría de la modernidad está allí. Y si no pueden acceder, yo vengo de un pueblito del interior de Nuuk que nunca tuvo bibliotecas, pero hoy con un celular de alta gama tengo toda la biblioteca del mundo a mi alcance y en gran medida en forma gratuita, ¿verdad? Entonces, no privemos de esa posibilidad. En todo caso, ayudemos a que lo puedan utilizar de ese modo. Bueno, son un poco como varias ideas, pero creo que por ahí está un poco el tema. Y apoyar también a estos medios que hacen frente a las fake news o las antivacunas, los que dicen que la Tierra es plana todavía, apoyar a medios que hacen fact-checking, ¿verdad? Verificación de datos. Hay varios que lo están haciendo con mucha calidad, con mucha rigurosidad. Creo que esa es la respuesta a desmitificar las versiones falsas que se hacen correr. Creo que en Paraguay todavía se hace muy poco. A nivel internacional hay muchos ejemplos, buenos ejemplos. Una es Chequeado de Argentina, por ejemplo. Por ahí está un poco que la gente, y darle fuerza a esas respuestas y que la gente razone y vea que lo que le están contando es falso y que además puede hacer daño, como el caso de la salud en el tema de la pandemia, ¿verdad? No aplicarse vacuna y vemos que los que más están muriendo son los que nunca se aplicaron vacuna. Entonces va por ahí un poco el tema de cómo responder a esto. Y por otro, darle a la palabra el sentido real que tienen que tener. No tener miedo a entender que género es lo que significa género y no lo que estos sectores dicen que significa. Y ahí yo me despido un poco leyendo una clásica poesía de Mario Benedetti que se llama Las Palabras. Dice: no me gaste las palabras, no cambie el significado, mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro. Si usted habla de progreso, nada más que por hablar, mire que todos sabemos
que adelante no es atrás. Si está contra la violencia, pero nos apunta bien, si la violencia va y vuelve, no se me queje después. Si usted pide garantías solo para su corral, mire que el pueblo conoce lo que hay que garantizar. Creo que allí está un poco el tema, ¿verdad? O sea, devolverle a las palabras el verdadero significado. Quienes somos periodistas trabajamos con palabras y no tendríamos que tenerle miedo a usar la palabra género o ideología de género, que no existe, ¿verdad? O educación sexual, etcétera. Pero creo que toda la sociedad tiene que perderle el miedo, entender que el mundo está cambiando, que hay sectores que durante siglos vivieron escondidos, invisibilizados, que hoy están conquistando el derecho a ser visibles y a que los aceptemos y a que compartamos y a que convivamos con inclusión. Yo creo que por ahí está un poco el futuro de este mundo conflictivo, hoy en guerra, pero que sin embargo tiene toda la potencialidad de ser un mejor mundo posible. Muchas gracias y me quedo también para cualquier conversatorio. Bueno, muchas gracias, Andrés. Creo que va a haber preguntas para todos, ¿verdad? Recibimos unas aquí en el chat para Andrés, que dice, ¿por qué pareciera que hay poco rigor o interés por parte de algunos comunicadores para contrastar las afirmaciones de grupos antiderechos? Es de Noelia R. Carte, la que pregunta. ¿Contesto ya? Si quieres, sí, si quieres puedes contestar. Bueno, en periodismo habemos de todo, pero la mayoría venimos de una educación en las facultades que nos enseñan un modelo de hacer periodismo bastante conservador, bastante cuadrado, y que eso lo rompemos accediendo a otras fuentes, a otras formas de ver, como por ejemplo los cursos de la Fundación García Márquez. Creo que Rafael lo mencionaba también cuando se llamaba Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Hay experiencias nuevas, interesantes. Ahora hay una corriente que se llama periodismo de soluciones, donde nos pide cambiar el chip de que solamente veamos lo negativo y veamos, cuando contemos una historia, contemos la historia de gente tratando de solucionar esos problemas y cómo enfrentar esas dificultades. Entonces, pasar un poco de una información negativa que paraliza a una información de contar una historia que puede generar empatía y movilizar a otros sectores, ¿verdad? Yo creo que mucha gente no... primero hay empresarios dueños de medios que demasiado le tienen miedo a estos sectores conservadores que tienen mucha influencia en la política, en la religión, entonces prefieren no tener problemas. No hay ningún drama generalmente en, qué sé yo, denunciarle a un político poderoso, ¿verdad? Pero sí tienen miedo en darle bandera o darle visibilidad a los grupos LGTBI, por ejemplo. Creen que allí le van a retirar avisos, le van a escrachar, entonces prefieren no meterse en problemas. Y hay colegas que aceptan eso y otros que no, ¿verdad? Pero somos minoría. Gracias, Andrés. Les leo unas preguntas que son para quien quiera contestarlas, ¿verdad? Bueno, son dos. Una es, ¿cómo ven el avance de discursos conservadores en contra de perspectivas interculturales, perspectiva de género? ¿Cómo afecta esto a los derechos de niñez, por un lado? Y cómo contrarrestar esto. En parte lo han contestado, ¿verdad? Pero tal vez a modo de síntesis, ¿cuál sería la forma de contrarrestar estos discursos conservadores? ¿Cuál debería ser la estrategia comunicativa? Y en base a lo que conocen de Paraguay, ¿qué es lo que mejor funcionaría? ¿No es cierto? Porque, por ejemplo, ahí Rafael dio un ejemplo de otro país, ¿verdad? Y en base a lo que ustedes conocen o las experiencias en la región, ¿cuáles son las cosas que están funcionando, ¿verdad? Que son más eficientes. Rafael, Luis Alberto, siéntanse libres, también Andrés, ¿no es cierto?, para poder contestar. ¿Quieres ir tú primero, Alberto, y luego sigo? Bueno, muy brevemente, Rafael, muchísimas gracias. Un gusto escucharlos. Lo primero que me gustaría decir
decir de la muy buena exposición que hizo Andrés. Yo vivo en Argentina, soy uruguayo, me emociona escuchar a Mario Benedetti. Gracias, Andrés, por traerlo. Y me acordé de Vargas Llosa, y permíteme usar una frase de Vargas Llosa que está en Conversación en la Catedral, que es una famosa frase que dice: ¿cuándo se jodió el Perú, Varguitas? ¿No? Que es esa búsqueda de cuándo comenzó la decadencia, sería, ¿no?, de nuestros países. Y me gustó mucho, Andrés, escucharte, porque creo que contestaste: ¿cuándo se jodió el Paraguay? ¿No? Entonces vino la parte de la mala política, de la mala educación, de la mala comunicación y de la mala gestión de la sociedad. Así que aprendí mucho y te agradezco mucho, porque además vino con un recetario, ¿no? Vino con qué podemos hacer frente a esto. Y eso me parece que nos puede ordenar para pensar algo de la pregunta que tiene que ver con los avances conservadores. Los avances de derecha y los avances conservadores son globales, no son locales. Pasan en Paraguay, pasan en Argentina, pasan en Uruguay, pasan en Francia, pasan en Europa muchísimo, en Estados Unidos muchísimo. Hay un avance conservador muy fuerte en contra de esto que se ha denominado acá también, Andrés, te cuento, y en muchos países, el famoso tema de la ideología de género, que es una etiqueta justamente que marca la lucha en contra de un avance que me parece muy importante en el mundo, que es el hacer visible también la interculturalidad, la diversidad, la libertad de los y las ciudadanos de elegir sus caminos de identidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lo que aparece en el mundo es un gran debate por desestructurar lo que en la modernidad se estructuró como el sentido que tenía que ver con el orden patriarcal, con el capitalismo que funciona de esa manera salvaje y competitiva, que en la familia también tuvo un modelo muy fuerte de familia, y que tuvo también un modelo muy fuerte del género binario, digamos. Bueno, esa lucha no es una lucha sin costos para quienes desde todos los lugares del planeta, desde muchos lugares, han dado combates para justamente mostrar la necesidad de poner el foco en lo intercultural, en la defensa de la diversidad, en visibilizar también que el tema de género es una construcción social, ¿no? Foucault decía: el niño es una construcción del siglo XVIII. Bueno, yo diría, el género como construcción también es una construcción que está en disputa. Me parece que lo que más importante que hay que entender es que una vez que damos esas batallas, las damos en un terreno que no se estabiliza más, que está en disputa, ¿no? Que estamos peleando por eso. Y me parece que este avance conservador lo que pretende justamente es dar esa batalla en esos lugares donde aparentemente hemos avanzado y sin embargo todavía hay fuerzas muy, muy, muy poderosas en la sociedad que lo intentan retroceder. Andrés decía con mucha claridad que hay una lucha por el sentido de las palabras, ¿no? Tenemos que devolver a las palabras el sentido, pero hoy piensen ustedes que hay una lucha enorme por el sentido de la palabra libertad, por ejemplo. Y aparecen los libertarios que se consideran que se conculcan sus derechos ante la menor restricción de un Estado, por ejemplo, de los cuidados de la salud. Entonces aparecen los antivacunas o los que están en contra de no usar el espacio público, del movimiento, etcétera, etcétera. Y hay una gran también combate en contra de los derechos, ¿no? Yo creo que tuvimos desde la Revolución Francesa y Americana del siglo XVIII, sobre todo en el siglo XIX y XX, una expansión de los derechos, de las convenciones de derechos, declaraciones de derechos, y cuando nos estábamos ocupando mucho más de cómo hacer efectivo eso, vuelve un debate conservador que es por los derechos, ¿no? Es decir, nos vienen a cuestionar los derechos mismos, no su aplicación, ¿no? Entonces es una lucha cultural, es una lucha política, es una lucha económica, es una lucha simbólica, es una lucha que va y viene, ¿no? Tiene momentos, son como las mareas, ¿no? Tiene momentos
que son de subida y otras de bajada. En este instante, yo creo que en el mundo hay un avance conservador para poner en cuestión lo que han sido también los avances en materia de derechos en todo el siglo XX y XXI. Y me parece que eso es una batalla que nos vamos a tener que acostumbrar a darla. Me parece que el avance conservador no solo no va a retroceder, creo que se va a afinar cada vez más. Y hay una enorme cantidad de intereses económicos también detrás de eso, de apoyar ese avance conservador. Entonces me parece que simplemente es una pelea que vamos a tener que acostumbrarnos a dar de acá en adelante, ¿no? Gracias. ¿Puedo continuar, Eve? Y adelante, adelante, adelante. Sí, gracias. No, yo estaba pensando frente a esa pregunta que precisamente muchas veces nos quedamos en la lectura que nosotros hacemos de esa realidad, ¿no? Y por supuesto en este espacio probablemente todos compartimos algunos conceptos fundamentales, muchos de los cuales tanto Andrés como Alberto y yo creo que hemos colocado sobre la mesa. Pero ciertamente en ese escenario de diálogo y debate público, ese espacio también está allí para ser ocupado por organizaciones que tienen una agenda distinta, una agenda que quizá es contraria, digamos, a la agenda que muchas organizaciones manejan desde la óptica de derechos, que cuestiona, por supuesto, el concepto de derecho. Entonces, creo que allí, en cuanto a qué hay que hacer, por eso en mi presentación yo hacía referencia a la necesidad de dotar a grupos sociales, a organizaciones locales, a todos aquellos que de una u otra manera pueden contribuir a construir narrativas, no sé si alternas, pero ciertamente narrativas que respondan a ese tipo de construcciones, porque de lo contrario, y si uno lo observa, es decir, no, si bien hay muchos aspectos como los que ha mencionado Alberto, hay de alguna manera un abordaje estratégico, sistemático, que tiene, digamos, que encuentra espacios apropiados para impulsar esas narrativas. Entonces, yo creo que es importante no perder de vista que frente a esa realidad, quizá una manera precisamente de hacerlo pasa por ese tipo de abordajes a los que yo hacía alusión. Coincido plenamente con lo que dice Andrés en términos de la educación, de todos estos procesos, pero creo que tiene que ser dos dinámicas de alguna manera paralelas y que ojalá se encuentren, ¿no? Es decir, por un lado hay que trabajar desde lo fundamental, desde lo estructural, con una mirada a largo plazo, pero al mismo tiempo hay que trabajar en acciones quizá de corto y mediano plazo que precisamente permitan contrarrestar un poco esas perspectivas. Como bien lo decía Alberto, esto es un fenómeno de alguna manera global que toma dimensiones específicas de acuerdo a los contextos sociales y políticos específicos, de acuerdo a las posibilidades que estas organizaciones tienen. Entonces, por eso repito, esta idea de generar, por un lado, capacidades, pero también agencia de las personas que hacen parte de esos entornos sociales, comunitarios, etcétera, me parece que es fundamental para poder abordar una situación tan compleja como la que ustedes plantean. Muchas gracias, Rafael. Sí, en tu ponencia realmente hay varias sugerencias. Solo la pregunta que a mí me rebota un poco en la cabeza es que y de lo que hablaba también Andrés, estamos hablando de procesos muy largos. Tal vez estamos hablando de un Paraguay de acá 50 años, ¿verdad? Si no es 100. Porque si el tema de educación es fundante y se precisa realmente desarrollar capacidades, instalar habilidades, ustedes lo ven también así como algo muy largo.
ahí el silencio, ese silencio habla. No, por favor. Tiene que hablar Andrés, tiene que hablar Andrés. ¿Verdad? Sí, bueno, sin duda. Obviamente, una mala educación no se cambia de la noche a la mañana y además veo que hay, si bien hay procesos muy interesantes, hay poca voluntad política de los gobiernos, tanto del anterior como del actual, de avanzar en ese sentido. Y creo que la experiencia de gente como Plan, como ustedes, como Juntos por la Educación, etcétera, gente muy valiosa, impulsando, no encuentra el canal así más, digamos, más positivo de acelerar un poco ese proceso. Entonces ahí estamos como, y bueno, con la pandemia sí que complejizó todo, ¿verdad? Y por el lado de la sociedad, si bien yo veo ahora como que algunos sectores políticos, que hasta hace poco eran muy infantiles en sus peleas, hablo de la oposición, sus peleas internas, y están como madurando y hoy hablan como de poner intereses sectoriales y construir la unidad. No hay nomás figuras, ese es el problema, ¿verdad? O sea, no hay ninguna figura que se haya podido construir dentro de un proceso y por ahí va un poco el problema. Y generalmente recurren a los famosos outsiders, ¿verdad? De la política, que terminan siendo el remedio peor que la enfermedad, ¿verdad? Entonces por ahí va un poco. Pero yo creo que la actualidad paraguaya también es cambiante. Hay elementos ahora desencadenantes de la propia lucha interna del Partido Colorado que permiten, por lo menos, de construir un poco ese panorama muy terrible que existe a través de la narcopolítica. Y bueno, por ahí hay un poco posibilidades de avanzar, de construir y hay experiencias muy interesantes como la de Ciudad del Este, por ejemplo, ¿verdad? O sea, Ciudad del Este que yo conozco muy bien, donde había una casta de políticos feudal, semifeudal, ¿verdad? Durante 14 años construyendo un poder caudillaje. La gente se cansó, se hartó y construyó una alternativa y hoy están con avances y retrocesos construyendo un nuevo espacio, ¿verdad? Y eso es interesante, estoy como muy expectante mirando cómo se desarrolla eso. Y eso también pasa, yo estoy en Cordillera, que es una región sui generis, donde hay municipios de partidos tradicionales haciendo muy bien las cosas. Y tenemos acá, yo vivo en la ciudad de Tirá, que es la más limpia del país, donde hay experiencias de organización social muy interesantes, ¿verdad? Que no tienen la visibilidad que tienen los conflictos de la Intendencia en Asunción o de otros lugares, pero que creo que son muy positivas. Y entonces por ahí va un poco, yo no tengo una visión tan pesimista y creo que se pueden construir cosas. El tema es cómo unir eso y cómo construir una gran red de propuestas a futuro. Exacto. Bueno, muy interesante realmente. Creo que no sé si hay algo más que quisieran agregar. No veo muchas más preguntas. O Eve, si me permites, para complementar algo de lo que justamente dijo Andrés, permítame traer una cita de un ministro de Educación de la Argentina, Juan Carlos Tedesco, que falleció, pero él dijo una cosa muy interesante. Él dijo, hay una crítica muy grande a la degradación de la educación en todo el mundo, pero también en América Latina en particular y en nuestros países en particular. No voy a hablar, por supuesto, no me atrevería a hablar de la situación de Paraguay, pero voy a decir que en Argentina también existe el mismo diagnóstico, y en otros países también. Y decía, este ministro decía, cuando yo era niño y iba a la escuela, hay una especie de imaginario de que esa escuela era mejor. Pero en esa época, decía él, en la década del 50 y 60, los niños que estaban en la escuela eran menos de la mitad de los niños que tenían que estar en la escuela. O sea, era una educación muy excluyente. Había pocos y eran mejor la atención a los niños. ¿También? Entonces, el desafío es construir una escuela con todos adentro. Ese es el desafío hoy. Y es un desafío político mucho más complicado y mucho más... necesita mucho más compromiso de la inversión estatal, etcétera, etcétera. La segunda cosa que quiero traer es una frase de Jesús Martín Barbero, un gran comunicador de América Latina, que lo perdimos hace muy poco, un maestro,
que una vez dijo, un fantasma recorre el mundo, es el fantasma de los niños no leen. Entonces él dijo, las encuestas de lectura muestran que los adultos leen menos que los niños, pero además acusamos a los niños de que no leen. Pero la otra cosa es que además no nos preguntamos qué sí leen. No leen los libros que nosotros queremos que lean. Por ejemplo, probablemente no lean Conversaciones en la Catedral o Mario Benedetti o los mismos libros de Barbero. Pero ¿qué leen? Sabemos poco de lo que leen. La escuela más bien tiene una currícula que aplica, pero sabe poco de qué hacen los niños, niñas y adolescentes en sus prácticas de lectura en las pantallas, por ejemplo. Entonces también, sumándome a ese diagnóstico que hizo Andrés, diría, ahí también pondría los mea culpa de quienes estamos en los sistemas educativos y decir cuánto sabemos de qué hacen los niños, niñas, adolescentes, jóvenes con sus lecturas, ¿no? Entonces quería dejar eso también puesto como interrogante. Gracias, Eve, gracias por tu coordinación, además. No, por favor, y además también Luis, Rafael, disculpa, sí. No, pero sí quería hacer una intervención final, precisamente sobre el tema educativo, pero retomando más que todo una frase de García Márquez alguna vez, dado que Alberto y Andrés han hecho referencia a algunos autores latinoamericanos. García Márquez alguna vez dijo que dejó de aprender el día que fue a la escuela. Y lo dijo no necesariamente para cuestionar la escuela como un espacio de aprendizaje y de desarrollo, sino más bien para, de alguna manera, cuestionar los sistemas educativos que muchas veces no permiten, digamos, la creatividad, el sueño de los chicos, un poco lo que la lectura muchas veces también hace, ¿no? Entonces, es decir, pasa mucho por las formas, por las maneras, por los modelos que se manejan en ese sentido. Y yo creo que allí, vinculado a la discusión que estamos teniendo, precisamente también todo este tema del que hablamos pasa mucho por las maneras como se comunica, por las maneras como se crean espacios de participación en diferentes niveles. Y una de las reflexiones que hacía después de escuchar las dos intervenciones es que de alguna manera son complementarias, ¿no? Es decir, yo creo que por ejemplo, Andrés lo ha abordado más desde el rol de los medios, Alberto más, al menos en mi interpretación, un poco más centrado en la importancia de generar espacios de convergencia, y en mi caso, bueno, pensando más en la importancia de fortalecer capacidades, de generar dinámicas de interacción mucho más sostenidas. Pero coincido con Andrés y espero que no sea digamos, la sensación de los participantes de que es una posición negativa. Yo creo que ciertamente hay mucho trabajo interesante, hay mucho trabajo que ha revertido situaciones que impactan en los derechos de niños, niñas y adolescentes y de las personas en general, que creo que tienen que ser visibilizados. Probablemente a veces tendemos a centrarnos más en los temas que nos preocupan, pero ciertamente me parece importante rescatar experiencias positivas. Andrés hacía referencia al periodismo de soluciones, que fue un concepto que introdujo la gente de ANDI, de la Agencia de Noticias para los Derechos de la Infancia, que muchos periodistas cuestionan porque dicen, no, eso coarta mi objetividad, pero ciertamente yo creo que es una posibilidad. Entonces creo que por ahí también, en el marco del curso, puede ser interesante explorar iniciativas, experiencias que, de acuerdo a algunos criterios mínimos, apunten a que la comunicación tiene ese efecto catalizador, transformador, empoderador en los diferentes temas que nos ocupan, y especialmente con una perspectiva de derechos. Así que nuevamente muchas gracias, Eve, por el espacio, a todos los colegas. Le quiero responder algo a Alberto. Preguntaba qué leen los niños. A ver si se ve esta foto. Esta es una biblioteca callejera que creamos frente a nuestra casa y nuestro centro creativo. Hay hoy 184 bibliotecas de estas esparcidas por el Paraguay en 3 años de una experiencia de un escritor que se llama Aníbal Barreto.
Nosotros creamos aquí hace un año y en principio pusimos pocos materiales para niños porque creíamos que los principales lectores van a ser adultos. Es una zona rural de gente campesina con chacra y los domingos sobre todo nos despierta una algarabía de niños y niñas que vienen, ¿verdad?, como de excursión y empiezan a revisar la biblioteca y decir, este yo ya leí, no hay nada nuevo, y empiezan a gritar, no, cambien un poco. Bueno, a partir de ahora la mayor parte de los materiales son de literatura infantil. Leen Mafalda, leen María Elena Walsh, leen Augusto Roa Basto para niños, leen revista de cómics educativos, biografías, de toda una colección que hacemos, o sea, así que tenés acá por lo menos un universo. Qué linda sorpresa, ¿verdad? Y la esperanza y el saber que los tiempos pueden ser más cortos para el cambio. Y definitivamente lo que colocó también Rafael Obregón, vamos a incluir esto en el diplomado, definitivamente vamos a darle un tiempo sistemático a comunicación para el desarrollo. Creo que vamos incorporando las cosas que van faltando, ¿verdad? Bueno, les agradecemos un montón, realmente, creo que fue riquísimo el debate y me gustaría, Esteban Caballero, que puedas dar un cierre. Él es coordinador académico, ¿verdad?, de Flaxo. No sé si estás por ahí, Esteban. Sí, estoy, nada más que no puedo prender mi cámara, no sé por qué dice el anfitrión que tiene la cámara apagada, así que solamente puedo hablar. Bueno. Ahora sí parece que la anfitriona se compadeció de mí. Bueno. Sí, bueno, encantado, Esteban Caballero, me presento del coordinador académico de Flaxo Paraguay y quería agradecerles a los tres y a cada uno de ustedes hablarles sobre los mensajes que de alguna manera logramos retener para posterior discusión, ¿verdad? Yo creo, Alberto, que pusiste muy bien en el tapete el tema de la invisibilidad de los derechos de los niños durante la pandemia, que se exacerbó, una tendencia que fue exacerbada por el confinamiento y que de alguna manera se quiso poner como baja prioridad el tema de ocuparse de la niñez y la educación virtual. Creo que eso de alguna manera funcionó un tiempo, pero después, a medida que se alargó el confinamiento, me da la impresión de que el elemento de la pérdida de oportunidades de aprendizaje o las desigualdades en términos de la conectividad y el acceso a los equipos se fue volviendo cada vez un tema esencial hasta ser hoy una de las grandes preocupaciones de la pospandemia, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, también lo que vos resaltaste se vio en la imbricación que existe evidentemente entre el derecho a la educación, la asistencia, la presencia de los niños en la escuela y cómo esto se articula de manera muy importante con la familia y el trabajo, ¿verdad? No mencionaste algo que me parece muy importante que tiene que ver justamente con la perspectiva de género, el tema de la responsabilidad sobre el cuidado en la época de la pandemia y la invisibilidad también de esa exacerbación o mayor peso que tuvo el trabajo de los cuidados en los hogares durante el confinamiento. Me parece que ese es un aspecto que quizás hubiese podido ser subrayado con mayor atención, ¿verdad? Y ahora también está surgiendo mucho, como dijiste vos, la visibilización del impacto en términos de la salud mental, etc. Me pareció muy interesante esa parte. En el caso de Rafael, anoté algunas cosas que me parecieron muy importantes. Quizás la más importante, Rafael, fue
este aporte que haces respecto al tema de cómo se están priorizando las narrativas que se presentan, digamos, en el mundo de los medios y de la comunicación, ¿verdad? Y con un mensaje de tener que, en cierto sentido, democratizar esas narrativas, que me parece a mí que es esencial, y que una de las estrategias más importantes y que puede tener mayores impactos sería justamente la formación o la capacitación en comunicación, sobre todo en los grupos vulnerables, para que puedan incidir y puedan ir, digamos, articulándose mejor con los espacios y pudiendo también hacer visibles sus narrativas respecto a lo que está pasando, ¿no? Esto a mí me parece que sería un poco lo principal. A ver, a esto, claro, lo vas a estar haciendo con el fortalecimiento de las ONGs, con el fortalecimiento de los diálogos comunitarios, de estructurar los esfuerzos colectivos para el cambio social. A mí me parece que esos aportes son muy importantes y que ojalá las instituciones puedan fortalecer. Claro, Andrés Corban nos trajo el mensaje más nacional, digamos, ¿verdad? Con esa transición que ha habido en términos de la comunicación, pasando de los medios masivos de comunicación tradicionales a la gran fragmentación o a la gran pluralización, digamos, de la comunicación en la actualidad. Que hay que ver y saber cómo navegarla, digamos, cómo insertarse en ella, y que está mucho más complejo el proceso que lo que era anteriormente, ¿verdad? También relativizó un poco lo que sería, o más bien no relativizó, sino hizo un llamado a no meter a todos los medios en la misma bolsa, y de saber analizar cada uno de ellos, y dentro de cada uno de ellos también cuáles son los comportamientos, los puntos de vista de los periodistas y los profesionales que están trabajando en él, y cómo con ellos algunas veces se pueden articular mensajes a favor de los derechos humanos que pueden ser una valla, vamos a decir, contra la ola conservadora que varios de ustedes comentaron, y que tiene una ancla importante en lo que es la posverdad, o sea, la invención de las fake news, como el caso de que el acuerdo de Escazú va a llevar o va a fortalecer el matrimonio entre homosexuales, ¿verdad? Que es una típica, digamos, distorsión que queda como impune en el mundo de la comunicación. Y eso me parece a mí es muy preocupante, ¿verdad? Lastimosamente, la mala política, la mala educación, la mala gestión de lo social, eso quedó registrado como un listado, digamos, de áreas en las que nosotros deberíamos estar concentrando ciertos de los esfuerzos. Indudablemente la educación, como dice Eve, es una inversión de largo plazo. Pero lo sorprendente en Paraguay es que hay muchísimo consenso de que es lo más importante, por lo menos en el discurso, y sin embargo la reforma educativa viene fallando hace casi 20, 25 años, ¿verdad? Entonces eso nos pone otra vez el esfuerzo de esta agenda que queremos hacer avanzar de alguna manera, que podemos a través de estos espacios como el diplomado seguir formando líderes, y también seguir formando la capacidad de agencia de esos líderes para hacer que el enfoque de derechos tenga su arraigo y tenga su impacto. Me parece que resumen, digamos, tratamos con ustedes de articular algo que nos permita quizás en una próxima conversación ahondar. Así que les agradecemos muchísimo todo este esfuerzo y todo este diálogo. Gracias. Bueno, gracias. Seguramente, Rudy, vas a
¿Querer cerrar o ya nos despedimos? No, creo que ya cerraste más que bien, Esteban, te dejo a vos. Ok. Bueno, gracias y en nombre de Decidamos y de todos, un placer tener. Muchas gracias. Saludamos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Bueno.